Observo y describo esta imagen. El arte rupestre, precursor de la escritura. Cuando vemos un texto escrito, damos por hecho que siempre ha sido así, es decir, que los símbolos que utilizamos y los materiales con que escribimos han existido en esta forma desde siempre. Sin embargo, la verdad es otra. Los sistemas de escritura y las formas de producir textos escritos han cambiado enormemente desde el inicio de la humanidad hasta el presente. Se considera que los precursores de la escritura son las pinturas y tallas realizadas por los grupos humanos del Paleolítico Superior, entre los años 40.000 y 12.000 a.C. Las que se han encontrado principalmente en cuevas en varios lugares del mundo, tan distantes entre sí como Francia, India y Zimbabue. El término rupestre hace referencia al soporte en que se encuentran, del latín rupe, que significa roca. Características de las pinturas rupestres. Demuestran que los primeros seres humanos ya podían comunicar lo que pensaban por otros medios distintos al habla. Fueron descubiertas en 1879 por Marcelino Sanz de Sautuola y su hija María, de 7 años, en el techo de una cueva en Altamira, en Santander, España. Se han encontrado muchas otras muestras de pinturas rupestres, tanto en la misma España como en Francia, India, norte de África, América, Australia, entre otros lugares alrededor del mundo. Las pinturas rupestres no son simplemente dibujos hechos al azar o por casualidad, sino que muestran una intención de representar seres y situaciones. Actividades. Respondo las siguientes preguntas. ¿Por qué la pintura rupestre no se considera un sistema de escritura? ¿Qué significa que se hayan encontrado muestras de pinturas rupestres en lugares tan distantes entre sí? ¿Por qué se considera a la pintura rupestre una escritura embrionaria? ¿Por qué crees que los humanos necesitan otro medio distinto del habla para comunicarse? Explico de qué manera los seres humanos del periodo paleolítico contribuyeron a sentar las bases de la expresión escrita. Toma en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué motivó a los seres humanos a realizar las pinturas rupestres? ¿Qué expresaron mediante sus pinturas? ¿Por qué el arte rupestre no se considera un sistema de escritura? Observamos esta escena que ocurría hace unos 8.000 años en Mesopotamia, en la zona donde actualmente se ubica Irak. Comentamos. ¿Qué ocurre en ella? ¿Qué diferencias encuentro con lo que sucedía en el periodo paleolítico? ¿A qué se debería ese cambio? Leemos en parejas por turnos este texto. De nómadas a sedentarios, un salto cultural fundamental. Alrededor del año 8000 a.C., se produjo un cambio tecnológico importante en cuanto a la forma de trabajar la piedra, que consistió en pulirla en vez de solamente tallarla. Por eso, esta época se denomina neolítico, es decir, de la piedra nueva. Este fue el último período de la edad de piedra, tras el cual comenzó la edad de los metales. En esta época, los seres humanos que habitaban en la zona denominada Creciente Fértil, en el sudoeste de Asia, generaron una nueva forma de vida. Los grupos humanos que vivían en dicha región dejaron de depender solamente de la caza, la pesca y la recolección de frutos y semillas, y comenzaron a desarrollar la agricultura y la ganadería. Estos avances tecnológicos fueron el fruto de las observaciones de la naturaleza y la experimentación que realizaron los seres humanos durante milenios, lo que les permitió adaptarse a los cambios en su entorno. La agricultura les permitió pasar de ser nómadas a ser sedentarios. De esta manera se crearon los primeros poblados, con lo que aumentó la población humana. Se dio inicio a la alfarería, la fabricación de textiles, la construcción de viviendas y la especialización del trabajo. Así, en vez de una economía de subsistencia,
se pasó a una que permitía producir excedentes, lo que permitió el intercambio de productos con otros grupos humanos. Leemos en parejas el siguiente texto y formulamos 5 preguntas cada uno cuyas respuestas estén en el mismo texto. Los primeros signos escritos. Hace aproximadamente 6000 años, en el valle de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, las cosechas habían sido particularmente abundantes. La producción había rebasado la de años anteriores. Los encargados de reunir, administrar y redistribuir los excedentes de la producción no se daban abasto en su tarea de llevar el registro de las ofrendas. Para su contabilidad utilizaban cuentas de arcilla de diversas formas, tamaños y complejidad según el tipo de producto. Para contabilizar los productos agrícolas y ganaderos usaban cuentas de formas sencillas y cuentas de formas complejas para los bienes manufacturados como pan, aceite, tejidos, etc. Sin embargo, este sistema comenzó a ser insuficiente y poco práctico para este propósito. Fue entonces que surgió la necesidad de tener un sistema de registro más eficiente y permanente. Para resolver este problema, se comenzaron a utilizar tablillas de arcilla. Las cuentas de formas sencillas fueron sustituidas por marcas impresas en las tablillas, y las cuentas de formas complejas se representaron con signos pictográficos grabados con un punzón. Este nuevo sistema de registro era mucho más práctico, puesto que las tablillas de arcilla eran mucho más manejables que las cuentas sueltas. Además, hacer marcas impresas o incisas era mucho más rápido que modelar las cuentas, una por una. Con el tiempo, las marcas impresas se utilizaron para representar la cantidad de objetos, mientras que los signos incisos correspondían al tipo de estos. Más tarde, alrededor del año 3000 a.C., las primeras se transformaron en los signos de número y los segundos en las letras. De esta manera se inició el primer sistema de escritura, llamada escritura cuneiforme, es decir, en forma de cuña, debido al aspecto de las marcas dejadas por los punzones. La escritura cuneiforme sumeria. Esta escritura es la más antigua que se conoce. Este sistema de escritura inicialmente estaba formado por un conjunto de pictogramas rudimentarios para representar los objetos e ideas, sin que hubiera ninguna relación con la pronunciación de la palabra. Esos dibujos se fueron perfeccionando hasta desembocar alrededor del año 3500 a.C. en signos formados por rectas escalonadas que representaban el nombre del objeto. La lengua sumeria estaba formada por 6 vocales y 15 consonantes, y los signos cuneiformes oscilaron de entre 2000 en la época más antigua a 600 en la más moderna. Las decenas de millares de tablillas que se han encontrado de esa época recogen gran parte del saber de la cultura sumeria, textos jurídicos, administrativos, religiosos e incluso literarios. De esa época proviene la epopeya de Gilgamesh, que es considerada la narración escrita más antigua de la historia. Otro texto importante para la humanidad creado en ese entonces es el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes dictado por el rey Hammurabi de Babilonia en el año 1728 a.C. Ya por ese entonces existieron las primeras escuelas. En las denominadas casas de tablillas se formaban los futuros escribas, encargados de la administración y el comercio, y en las casas de sabiduría, los estudiosos de materias como botánica, mineralogía, geografía, teología y matemáticas. En ellas se estudiaban solamente los hijos de familias ricas. Aunque este fue el primer sistema de escritura desarrollado por el ser humano, no quiere decir que de ella se deriven todas las demás escrituras. En otras zonas del mundo y en diferentes épocas se crearon otros sistemas de escritura, muchos de los cuales han permanecido hasta hoy